¿Sabías que los niños del antiguo Egipto jugaban con cuchillos afilados y serpientes vivas? Lo que hoy provocaría denuncias por negligencia, hace 3000 años era parte esencial de su preparación para la vida. Mientras tus hijos juegan con dispositivos electrónicos y juguetes con certificados de seguridad, los pequeños egipcios se divertían con elementos que nos parecerían tremendamente peligrosos. ¿Por qué era así? Hoy, los padres modernos revisan exhaustivamente cada juguete en busca de piezas pequeñas o bordes afilados. Y sin embargo, el desarrollo infantil actual enfrenta otros desafíos como el sedentarismo digital. Los psicólogos actuales debaten sobre la sobreprotección infantil y sus efectos. Niños con menos independencia, menor tolerancia a la frustración y dificultades para evaluar riesgos por sí mismos. Mientras que hoy limitamos el contacto de los niños con lo peligroso, en el antiguo Egipto este contacto temprano era deliberado. Buscaba crear adultos capaces de sobrevivir en un mundo hostil. Viajemos ahora a las orillas del Nilo, hace más de 3000 años. En las calles de arena, entre casas de adobe y bajo el implacable sol egipcio, los niños aprendían jugando, pero no como imaginas. La expectativa de vida en el antiguo Egipto raramente superaba los 40 años. La infancia era corta y a los 12 años muchos ya trabajaban como adultos. No había tiempo para una niñez prolongada. Un papiro del Reino Medio describe: el hijo del pescador aprende a reconocer los peces venenosos jugando con ellos en la orilla. La supervivencia se enseñaba mediante la experiencia directa. Las muñecas de los niños egipcios tenían cabellos reales, a veces tomados de difuntos. Jugar con elementos asociados a la muerte era normal en una cultura obsesionada con el más allá. Excavaciones en Deir el Medina revelaron juguetes infantiles hechos con colmillos de hipopótamo afilados, uno de los animales más mortíferos de África. Era un material común para entretener a los más pequeños. Los arqueólogos han encontrado pequeños cuchillos de bronce en tumbas infantiles. Estos no eran simples ofrendas funerarias, sino posesiones personales con las que jugaban regularmente en vida. El famoso arqueólogo Sir Flinders Petrie descubrió en la tumba de un niño de apenas 5 años un set de juguetes que incluía un pequeño arco funcional, con flechas de punta metálica punzante. Mientras hoy consideramos la autonomía de un niño de 7 años para cruzar solo la calle como un acto temerario, en el antiguo Egipto un niño de esa edad podía navegar solo por el Nilo en una pequeña barca. La mayor parte de los juguetes egipcios no estaban pensados solo para entretener, sino para preparar: cuchillos para cortar, arcos para cazar, barcas para navegar. Era una pedagogía práctica y directa. Lo que nos resulta más impactante es que incluso los hijos de faraones y nobles tenían estos juguetes peligrosos. No era una cuestión de pobreza, sino una filosofía educativa deliberada. ¿Por qué una civilización tan avanzada, capaz de construir pirámides con precisión matemática, permitía que sus niños jugaran con objetos que hoy consideraríamos inapropiados? La respuesta te sorprenderá. La respuesta está en su visión pragmática de la vida. Para los egipcios, la infancia no era un periodo protegido de inocencia, sino una fase de entrenamiento intensivo para la dura realidad que les esperaba. El historiador Heródoto escribió sobre Egipto: los niños aprenden lo que necesitarán como adultos. Esta frase resume perfectamente la filosofía educativa de una civilización que valoraba la funcionalidad. El clima extremo del desierto, las crecidas impredecibles del Nilo, las amenazas de animales salvajes y las frecuentes guerras con pueblos vecinos creaban un entorno donde la supervivencia requería destreza física. Los juegos con pequeños cuchillos no eran considerados peligrosos, sino esenciales. En una sociedad sin tenedores, donde cada persona llevaba su propio cuchillo desde la infancia, saber usarlo era una habilidad básica. Imaginemos la escena. En el patio de una casa en Tebas, niños de 6 años practican lanzamiento de jabalinas miniatura bajo la supervisión distraída de un adulto que trabaja en sus propias tareas artesanales. En las orillas del Nilo, grupos de niños capturan pequeñas serpientes no venenosas y aprenden a distinguirlas de las mortales cobras egipcias. Un juego peligroso pero una lección vital en un país plagado de reptiles.
El faraón Tutmosis III dejó registrado que comenzó su entrenamiento con arco y flecha a los 5 años. Las estelas conmemorativas muestran a niños pequeños practicando con armas junto a sus padres como actividad normal. La princesa Neferure, hija de la faraona Hatshepsut, aparece en relieve sosteniendo un cuchillo ceremonial siendo apenas una niña. Las armas eran parte del desarrollo normal, sin distinción de género o clase social. Los juguetes más comunes eran miniaturas funcionales de herramientas adultas, pequeños arcos, cuchillos de bronce, azadas y cinceles. No eran simples imitaciones, sino versiones a escala que realmente funcionaban. Otro juguete popular eran las serpientes articuladas de madera, con mandíbulas móviles que simulaban mordeduras. Los niños aprendían manipulándolas a reconocer los movimientos de estos reptiles antes de encontrarlos realmente. Las tumbas del periodo dinástico temprano revelaron muñecas con extremidades afiladas y articuladas con clavos metálicos. Estos bordes cortantes no eran defectos de fabricación, sino características deliberadas. En el poblado de trabajadores de Kaun, los arqueólogos descubrieron pequeñas barcas con remos afilados como cuchillas. Estos juguetes enseñaban simultáneamente la navegación y el uso de herramientas cortantes. A los 7 años, los niños egipcios ya dominaban técnicas de navegación básica, podían encender fuego, identificar plantas medicinales y venenosas, y manejar herramientas cortantes con una destreza que hoy nos parecería increíble. El papiro Ebers menciona, como los niños pequeños eran animados a manipular plantas medicinales potencialmente tóxicas. El niño que conoce las hierbas vencerá a la enfermedad, dice un antiguo proverbio egipcio. La primera gran división en la vida infantil ocurría alrededor de los 4 años, cuando se consideraba que el niño había superado la etapa de mayor mortalidad. Entonces comenzaba formalmente su educación mediante juegos peligrosos. Para nosotros resulta perturbador, pero para los egipcios era lógico. ¿Qué mejor forma de enseñar a un niño a evitar el peligro que permitiéndole experimentarlo bajo supervisión? Este enfoque creaba un conflicto fascinante. El conflicto era claro. Los egipcios querían proteger a sus hijos, pero sabían que sobreprotegerlos los dejaría indefensos en un mundo peligroso. Su solución fue la exposición gradual y controlada al riesgo desde temprana edad. ¿Funcionaba este método? Las evidencias arqueológicas sugieren que sí. Las fracturas infantiles en restos óseos egipcios son sorprendentemente escasas en comparación con otras culturas antiguas y algunos grupos modernos. Esta filosofía no era exclusiva de Egipto. Muchas culturas mediterráneas antiguas compartían principios similares. En Esparta, famosamente, los niños comenzaban su entrenamiento militar formal a los 7 años. Sin embargo, mientras los espartanos tenían una educación militarizada e institucionalizada, los egipcios integraban el aprendizaje de habilidades peligrosas en juegos cotidianos dentro del entorno familiar y comunitario. En el Reino Antiguo, entre 2686 y 2181 a.C., los juguetes eran principalmente imitaciones simples. Pero durante el Reino Medio y Nuevo, evolucionaron a complejas herramientas educativas con múltiples funcionalidades. Por ejemplo, un juguete del Reino Nuevo encontrado en Tebas consistía en un cocodrilo de madera con mandíbulas móviles y dientes reales incrustados. Imagina dárselo hoy a un niño de 5 años como regalo. La transformación más interesante ocurrió durante el periodo ptolemaico, cuando la influencia griega introdujo el concepto de juegos más abstractos como el Senet, que enseñaba estrategias sin elementos físicamente peligrosos. Incluso entonces, los juguetes peligrosos tradicionales no desaparecieron. Se han encontrado trompos con puntas metálicas afiladas del periodo romano-egipcio en tumbas infantiles del siglo II después de Cristo, 1000 años después. Un fascinante hallazgo en Oxirrinco revela juguetes químicos, pequeños morteros y matraces donde los niños mezclaban sustancias naturales, algunas potencialmente cáusticas, en una primitiva introducción a la alquimia. El papiro demótico de Leiden, Londres, contiene advertencias a los padres. Enseña a tu hijo a manejar el fuego antes de que cumpla 5 inundaciones, años, o nunca podrá dominar sus misterios sin quemarse gravemente. Este enfoque generaba tensiones.
Un grafito en una casa de Deir el Medina muestra la queja de una madre. Mi esposo le dio un cuchillo a nuestro hijo que solo tiene 3 inundaciones. ¿Es demasiado pronto o soy demasiado temerosa? Los médicos egipcios, altamente avanzados para su época, raramente mencionan tratamientos específicos para lesiones infantiles por juegos, sugiriendo que estas no eran tan frecuentes como podríamos imaginar desde nuestra perspectiva. Un estudio de 138 momias infantiles del periodo ptolemaico mostró que solo el 12% presentaba evidencias de fracturas o heridas graves curadas, una tasa sorprendentemente baja considerando sus prácticas de juego aparentemente peligrosos. Más sorprendente aún, un conjunto de juguetes descubiertos en Abusir incluía piezas con advertencias grabadas, como «mantén la punta lejos del rostro», mostrando una preocupación por la seguridad que no imaginábamos. La arqueóloga Rosalie David documentó muñecas con partes móviles aseguradas por un primitivo sistema de bloqueo infantil, que requería cierta destreza para manipular, evitando que niños muy pequeños accedieran a elementos afilados. La gran revelación es que no se trataba de negligencia, sino de un sofisticado sistema educativo basado en la experiencia. Los egipcios habían desarrollado una pedagogía del riesgo controlado hace más de 3000 años. Pero aquí viene el giro sorprendente. Mientras los niños egipcios jugaban con cuchillos y serpientes, paradójicamente sus vidas estaban mucho más protegidas por rituales, amuletos y prácticas mágicas que les dedicaban sus familias. El contraste es fascinante. Permitían riesgos físicos controlados mientras invertían enormes recursos en protección espiritual. Se han encontrado más amuletos protectores en tumbas infantiles que en las de adultos. Algunos egiptólogos sostienen una teoría alternativa. Estos objetos, peligrosos, eran principalmente rituales y no juguetes cotidianos. Según esta visión, los niños solo los usarían en ceremonias específicas bajo estricta supervisión. La doctora Joyce Tildesley argumenta, los supuestos juguetes peligrosos podrían ser amuletos protectores que representaban simbólicamente el dominio del niño sobre los peligros, no objetos para uso diario. Una perspectiva provocadora. Sin embargo, las marcas de desgaste en muchos de estos objetos, las representaciones en pinturas murales de niños usándolos, y los textos médicos tratando accidentes específicos contradicen esta teoría más conservadora. El debate se intensificó cuando el Museo Británico analizó residuos en pequeños cuchillos infantiles egipcios y encontró rastros de fruta, madera y ocasionalmente sangre animal, confirmando su uso práctico regular, no solo ceremonial. Otra controversia surge al comparar clases sociales. ¿Jugaban igual los hijos de campesinos que los de la élite? La evidencia sugiere que sí, aunque con materiales diferentes. Bronce para nobles, madera afilada para plebeyos. Un controvertido papiro médico menciona, el niño que nunca se ha cortado, nunca valorará su piel. Esta filosofía deliberadamente permitía pequeñas heridas como lecciones valiosas, algo impensable en nuestra cultura moderna. El papiro Brooklyn médico lista tratamientos para cortes y heridas infantiles, categorizándolas como heridas de aprendizaje necesarias y heridas de negligencia evitables, mostrando una sorprendente sofisticación conceptual. Algunos estudiosos modernos como el Dr. Rosalie David sugieren que este enfoque educativo podría explicar parcialmente cómo una civilización logró hazañas de construcción e ingeniería que todavía nos asombran hoy. La evidencia más convincente del uso cotidiano de estos objetos proviene de Deir el Medina, donde se encontraron cajas de juguetes infantiles que contenían desde muñecas hasta pequeños cuchillos, todos con marcas de uso extensivo. Un reciente estudio de ADN en momias infantiles egipcias reveló otro dato sorprendente. Muchos niños tenían anticuerpos contra venenos de serpientes leves, sugiriendo exposición regular no letal como parte de su desarrollo natural. Este descubrimiento confirmaría la práctica mencionada en textos. Permitir a los niños manipular serpientes no letales para desarrollar inmunidad parcial y reconocimiento de especies, una vacunación conductual primitiva. Las estatuillas de niños del periodo tardío frecuentemente muestran pequeñas cicatrices esculpidas en manos y antebrazos. No eran defectos, sino representaciones realistas de las marcas de aprendizaje consideradas normales. La tensión entre protección y preparación generaba debates incluso entonces. Un ostracón encontrado en Tebas contiene la discusión entre dos padres sobre la edad apropiada para dar a un niño su primera herramienta cortante.
El dilema que enfrentaban es el mismo que seguimos debatiendo hoy. ¿Cómo preparamos a los niños para un mundo con peligros reales, sin exponerlos a riesgos innecesarios? Los egipcios tenían una respuesta radicalmente diferente a la nuestra. La filosofía egipcia de educar mediante riesgos controlados impactó profundamente sus logros como civilización. Formaron generaciones de individuos con extraordinaria destreza manual, fundamental para su avanzada artesanía y arquitectura. Los textos de construcción de las pirámides mencionan específicamente cómo los trabajadores comenzaron a tallar piedras siendo niños, desarrollando la precisión necesaria para crear ajustes tan perfectos que aún hoy no podemos replicar. Durante el periodo de Amarná, los talleres de artesanía incluían áreas específicas para niños aprendices desde los 6 años. Sus pequeñas manos manipulaban herramientas afiladas para crear las delicadas joyas que hoy admiramos en museos. La famosa máscara funeraria de Tutankamón, con su extraordinaria precisión artesanal, fue creada por artesanos que comenzaron su entrenamiento como niños jugando con herramientas peligrosas pero educativas. Esta tradición educativa se refleja en los jeroglíficos. El determinativo para aprender muestra a un niño sosteniendo una herramienta, ilustrando visualmente la conexión entre manipulación física temprana y adquisición de conocimiento. Los egipcios valoraban tanto esta filosofía que la exportaron culturalmente. Las colonias egipcias en Nubia y el Levante adoptaron estas prácticas educativas, como confirman los juguetes peligrosos encontrados en sitios de influencia egipcia. La influencia se extendió más allá. Los griegos, grandes admiradores de la cultura egipcia, adoptaron parcialmente este enfoque. Aristóteles menciona en su Política la admiración por cómo los egipcios preparaban a sus niños. Sin embargo, mientras los egipcios mantenían un equilibrio entre riesgo físico y protección espiritual, otras culturas como la romana enfatizaron más el aspecto disciplinario, perdiendo el componente lúdico tan central en Egipto. Durante el periodo ptolemaico, esta filosofía comenzó a transformarse con la influencia griega. Los juguetes peligrosos tradicionales comenzaron a coexistir con juegos más abstractos y menos físicamente arriesgados. Los romanos, más tarde, redujeron aún más este aspecto, prefiriendo un entrenamiento formal y estructurado. Las muñecas romanas encontradas en Egipto tienen extremidades redondeadas, en contraste con las afiladas versiones egipcias. Con la llegada del cristianismo y luego el islam a Egipto, esta tradición educativa fue gradualmente desapareciendo. Ambas religiones enfatizaban más la protección infantil y menos la exposición temprana al riesgo controlado. Para el siglo VI después de Cristo, los juguetes infantiles egipcios ya se parecían mucho más a los de otras provincias bizantinas, seguros, redondeados y con menos funcionalidad real. La antigua tradición había desaparecido casi por completo. Sin embargo, aspectos de esta filosofía persistieron en prácticas artesanales. Los coptos, cristianos egipcios, mantenían talleres donde niños desde los 7 años aprendían técnicas textiles usando herramientas afiladas, como sus antepasados. El legado más significativo de esta tradición educativa es quizás invisible. Los monumentos egipcios que admiramos hoy fueron construidos por personas cuyas extraordinarias habilidades manuales comenzaron desarrollándose en su temprana infancia. En el mundo moderno, algunos programas educativos alternativos, como ciertas escuelas forestales escandinavas, están redescubriendo el valor del riesgo controlado en el desarrollo infantil, aunque de formas mucho menos extremas. La princesa Diana causó controversia en 1994 cuando permitió al joven príncipe Harry sostener un cuchillo de caza durante una visita a Escocia. Quizás los antiguos egipcios habrían considerado esto perfectamente normal e incluso necesario. Hoy enfrentamos una paradoja. Nuestros niños están físicamente más seguros que nunca, pero estudios muestran un aumento preocupante en ansiedad infantil, fobias y reducida capacidad para evaluar y gestionar riesgos reales. Un estudio de 2021 de la Universidad de Oxford encontró que los niños con menos exposición a pequeños riesgos controlados durante su desarrollo muestran mayor dificultad para tomar decisiones independientes en la adolescencia. El psicólogo noruego Ellen Sandseter acuñó el término «juego arriesgado», argumentando que cierta exposición al peligro controlado es vital para el desarrollo infantil. Un eco sorprendente de la filosofía egipcia 3 milenios después.
En Japón, el peligro permitido es parte del sistema educativo. Niños de 6 años usan cuchillos reales en clases de cocina y viajan solos en transporte público, en un enfoque que recuerda vagamente las prácticas del antiguo Egipto. Las escuelas forestales en Alemania y Escandinavia permiten a niños de preescolar usar herramientas como sierras pequeñas y navajas bajo supervisión, reconectando con una sabiduría ancestral sobre aprendizaje experiencial. En 2018, un jardín de infancia en Nueva Zelanda introdujo herramientas reales, incluyendo martillos y sierras para niños de 4 años. Resultado: mejora en habilidades motoras finas, concentración, sorprendentemente, menos accidentes. El Adventure Playground, en Berkeley, California, permite a los niños construir estructuras con maderas, clavos y herramientas reales. Sus tasas de accidentes son más bajas que en parques infantiles convencionales, seguros. Los antiguos egipcios entendieron intuitivamente lo que la neurociencia moderna confirma. El cerebro infantil desarrolla mejores conexiones neuronales cuando enfrenta desafíos físicos reales que requieren evaluación de riesgo. Mientras los egipcios permitían a sus hijos manipular serpientes para aprender sobre ellas, hoy muchos niños desarrollan fobias a animales que nunca han visto en persona, solo a través de advertencias abstractas. La arqueóloga Sandra Jaeske observa: los niños egipcios probablemente tenían menor ansiedad sobre peligros físicos que los niños modernos, al haber desarrollado confianza a través de experiencia directa controlada. Un estudio de 2020 sobre desarrollo infantil en entornos naturales mostró que niños con acceso regular a experiencias de riesgo natural, trepar árboles, usar herramientas, explorar, mostraban menor ansiedad generalizada. El concepto japonés de mimamoru, observar sin intervenir inmediatamente, refleja la supervisión distante que practicaban los egipcios, permitiendo a los niños resolver problemas y evaluar riesgos por sí mismos. Curiosamente, en algunas comunidades tradicionales que mantienen prácticas similares a las egipcias, como ciertos grupos indígenas, las tasas de accidentes infantiles graves son menores que en entornos urbanos seguros. Tina Bryson, neurocientífica del desarrollo, explica: el cerebro infantil necesita experiencias de riesgo calculado para desarrollar circuitos neuronales que permitan evaluar peligros. Sin ellas, queda mal equipado para la vida real. En 2022, Noruega implementó oficialmente directrices que reconocen el derecho al riesgo beneficioso en educación infantil. Un enfoque que los padres del antiguo Egipto habrían aprobado hace más de 3000 años. Mientras buscamos el equilibrio entre protección y preparación, quizás tengamos algo que aprender de aquellos padres egipcios que comprendieron que amar a sus hijos significaba prepararlos para un mundo que no siempre sería seguro. El enfoque egipcio no era único en el mundo antiguo. Los niños espartanos también recibían entrenamiento riguroso desde temprana edad, pero con una diferencia fundamental: en Esparta era institucionalizado, en Egipto era familiar. Mientras en el antiguo Egipto los juegos peligrosos ocurrían en entornos familiares bajo supervisión de padres o hermanos mayores, en Esparta los niños eran separados de sus familias para un entrenamiento militar estatal. En Mesopotamia, tablillas cuneiformes describen juguetes infantiles sorprendentemente similares a los egipcios, pequeñas armas funcionales y herramientas cortantes. Era una práctica común en sociedades donde la supervivencia era precaria. La China antigua mostraba prácticas paralelas. Figurillas de terracota muestran niños practicando con arcos pequeños pero funcionales. Sin embargo, la supervisión era mucho más estricta, reflejando diferentes valores culturales. Entre los pueblos nómadas como los escitas, los niños recibían su primer cuchillo y arco funcional a los 3 años. Para culturas en constante movimiento y peligro, la preparación temprana era aún más crítica que para los egipcios. En contraste, la antigua Atenas desarrolló un enfoque más centrado en juegos abstractos y desarrollo intelectual. Los juguetes atenienses eran generalmente menos peligrosos, reflejando su énfasis en la educación mental sobre la física. Las culturas mesoamericanas como los mayas tenían prácticas sorprendentemente similares a las egipcias. Figurillas infantiles mayas muestran niños sosteniendo cuchillos de obsidiana, quizás el material más afilado del mundo antiguo.
La arqueóloga Patricia M.C. Anani documentó juguetes mayas que incluían pequeñas cerbatanas funcionales con dardos afilados, evidenciando una filosofía paralela a la egipcia sobre preparación temprana para la vida adulta. En la Roma republicana temprana, la educación física peligrosa era valorada, pero durante el Imperio, las élites comenzaron a proteger más a sus hijos, creando la figura del paedagogus o guardián constante, impensable en Egipto. La transición del mundo antiguo al medieval marcó un cambio profundo. El cristianismo introdujo el concepto de inocencia infantil que debía ser preservada, alejando a los niños de experiencias consideradas peligrosas o adultas. En la Europa medieval, los juguetes infantiles reflejaban este cambio. Las miniaturas de armas y herramientas eran deliberadamente no funcionales, a diferencia de sus contrapartes egipcias que eran plenamente operativas. Un contraste fascinante aparece en los códices aztecas, que muestran niños practicando con armas reales desde los 5 años. Sin contacto con Egipto, llegaron a conclusiones educativas sorprendentemente similares miles de años después. Las culturas que mantuvieron filosofías similares a la egipcia tienen un elemento común: entornos donde la supervivencia requería habilidades prácticas inmediatas y donde la esperanza de vida era corta, acelerando la necesidad de preparación. En contraste, las sociedades que desarrollaron sistemas de protección infantil más estrictos generalmente tenían estados más centralizados, mayor esperanza de vida, estructuras familiares extendidas y economías menos dependientes de habilidad manual. El punto de inflexión histórico llegó con la Revolución Industrial. La peligrosidad de las nuevas máquinas era impredecible y no educativa, a diferencia de los riesgos naturales del mundo antiguo que seguían patrones reconocibles. Esta comparación revela algo profundo: los egipcios no eran negligentes ni crueles con sus hijos. Su enfoque respondía perfectamente a las necesidades de su tiempo y entorno, igual que nuestros métodos actuales responden al nuestro. ¿Qué lecciones podemos extraer de los niños egipcios y sus juguetes peligrosos? No que debamos dar cuchillos a nuestros hijos de 4 años, sino que quizás hayamos perdido algo valioso en nuestra búsqueda de seguridad absoluta. El psicólogo Peter Gray argumenta que privamos a los niños de experiencias fundamentales cuando eliminamos todo riesgo de su entorno. El desarrollo de competencia requiere enfrentar y superar desafíos reales, no solo simulados. Un estudio longitudinal de la Universidad de Gotemburgo siguió a niños durante 30 años y encontró que aquellos que tuvieron más libertad para juegos con elementos de riesgo mostraban mayor resiliencia ante desafíos en la edad adulta. Los fabricantes de juguetes modernos enfrentan más de 100 regulaciones de seguridad internacionales. Un juguete egipcio típico violaría prácticamente todas ellas, planteando la pregunta: ¿hemos llegado demasiado lejos en sentido opuesto? Las habilidades que los niños egipcios desarrollaban: evaluación de riesgo, destreza manual fina, reconocimiento de patrones naturales, independencia de criterio, son precisamente las que muchos educadores modernos intentan recuperar. El movimiento de educación para el riesgo está ganando fuerza en países como Finlandia y Nueva Zelanda, donde algunos programas pilotos reintroducen herramientas reales y experiencias naturales desafiantes en entornos educativos controlados. Tim Hill, autor de No Fear, señala la ironía: protegemos tanto los niños de peligros inmediatos que los dejamos vulnerables ante peligros futuros más grandes, al no desarrollar las habilidades necesarias para evaluar riesgos. Una escuela primaria en Tokio introdujo desafíos de riesgo creciente, donde los niños progresivamente manejan objetos más complejos y potencialmente peligrosos, reminiscente del enfoque gradual que probablemente usaban los egipcios. Los resultados preliminares son sorprendentes: menor accidentalidad general, mejor concentración, mayor confianza. Cuando los niños aprenden a respetar el peligro real, tienden a comportarse con mayor cautela y atención. Quizás el aspecto más valioso del enfoque egipcio era su naturalidad. Los niños aprendían manipulando objetos con propósito real, no en ejercicios artificiales. El aprendizaje estaba integrado orgánicamente en la vida diaria. El neurocientífico Stuart Sanker observa: los cerebros infantiles evolucionaron para aprender evaluando consecuencias reales de acciones reales. Las simulaciones y advertencias abstractas simplemente no activan los mismos circuitos neuronales. Mientras avanzamos hacia futuros cada vez más digitales,
La lección egipcia se vuelve paradójicamente más relevante. Los niños necesitan experiencias físicas reales, incluso aquellas con cierto elemento de riesgo controlado. Un equilibrio inspirado en el pasado pero adaptado al presente podría incluir supervisión menos intrusiva, herramientas reales apropiadas para la edad, consecuencias naturales leves para errores y confianza en la capacidad infantil. Una fascinante convergencia. La tradicional educación Montessori, con su énfasis en herramientas reales y confianza en la competencia infantil, tiene sorprendentes paralelismos con aspectos de la educación infantil en el antiguo Egipto. La arqueóloga Daniele Candelora concluye: los egipcios no pensaban conscientemente en teorías educativas. Simplemente habían observado durante generaciones que los niños que aprendían mediante riesgos controlados sobrevivían mejor. Y quizás esa sea la lección final. Entre la hiperprotección moderna y los juguetes peligrosos egipcios existe un punto medio sabio donde los niños pueden desarrollar competencia real mientras mantienen una seguridad razonable. Repasemos lo más impactante. Los niños egipcios jugaban con cuchillos reales, arcos funcionales y aprendían a manipular serpientes. Pero no era negligencia, era una filosofía educativa deliberada basada en la exposición gradual al riesgo. Este sistema tenía un propósito claro: crear adultos competentes en un entorno peligroso. Las habilidades desarrolladas, precisión manual, evaluación de riesgos, independencia de criterio, contribuyeron a los logros de esta civilización. La evidencia arqueológica muestra que, sorprendentemente, este enfoque no resultaba en altas tasas de lesiones graves. Los niños desarrollaban una cautela natural y habilidades protectoras a través de la experiencia directa y progresiva. Para nuestra sensibilidad moderna resulta inquietante, pero los datos sugieren que estaba bien adaptado a su contexto. ¿Y si algunas de nuestras prácticas actuales parecieran igualmente extrañas vista desde otra perspectiva temporal? Hoy enfrentamos nuestros propios desafíos. Niños físicamente seguros pero con crecientes problemas de ansiedad, dificultades para evaluar riesgos reales, y dependencia excesiva de protección externa en lugar de competencia interna. Nuestra sociedad ha oscilado hacia la extrema protección física mientras desatiende aspectos del desarrollo que los egipcios consideraban fundamentales: la confianza basada en experiencia, la destreza física y la autonomía gradual. Estudios contemporáneos sobre desarrollo infantil están redescubriendo principios que los egipcios aplicaban intuitivamente. Los niños necesitan experiencias de riesgo controlado para desarrollar las habilidades que los protegerán en el futuro. El desafío actual no es recrear las prácticas egipcias literalmente, sino extraer su sabiduría fundamental. El desarrollo de competencia requiere experiencia real, no solo instrucción teórica o entornos artificialmente sanitizados. Mientras reflexionamos sobre esta antigua civilización y sus sorprendentes prácticas educativas, la verdadera pregunta emerge: ¿qué equilibrio entre protección y preparación sería óptimo para los niños en nuestro propio contexto histórico? Quizás, como sugieren cada vez más expertos en desarrollo infantil, necesitamos reintroducir elementos de riesgo beneficioso en la infancia moderna, adaptados a nuestro tiempo pero inspirados en la sabiduría de civilizaciones pasadas. Esta mirada al pasado nos ofrece una perspectiva valiosa sobre nuestro presente. Cada sociedad desarrolla prácticas de crianza que responden a sus necesidades específicas. No hay un único modelo correcto, solo adaptaciones a diferentes realidades. La próxima vez que veas a un niño jugando en un parque infantil ultra acolchado con equipamiento a prueba de cualquier rasguño, recuerda a los pequeños egipcios aprendiendo a tallar madera con cuchillos reales bajo el sol del desierto. No para juzgar nuestro presente como inferior, sino para ampliar nuestra perspectiva: diferentes épocas, diferentes desafíos, diferentes soluciones. La sabiduría consiste en reconocer qué elementos del pasado podrían enriquecer nuestro futuro. Los antiguos egipcios nos legaron pirámides, papiros y una asombrosa cultura que sigue fascinándonos. Pero quizás su lección más valiosa sea menos visible: su comprensión del equilibrio entre proteger a los niños y prepararlos para la vida. Si te ha fascinado este viaje por la infancia del antiguo Egipto, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias sorprendentes que cambian nuestra percepción del pasado y nos hacen cuestionar nuestro presente. Y la próxima vez que pienses en sobreproteger a un niño, recuerda la antigua sabiduría egipcia: el amor más profundo no siempre se expresa eliminando todos los riesgos,
sino enseñando a enfrentarlos con competencia y confianza.